Un piloto de una investigación que estoy realizando en el marco del seminario de formación de investigadores numismáticos que se lleva a cabo por la Federación de Centros Numismáticos de Argentina. La idea de este piloto era poder presentar una investigación preliminar, recibir feedback de la comunidad para llevar la investigación a un mejor nivel. Así que vamos a empezar. ¿Corres tú, Corollo, la presentación? Ok, nacieron como señas y vivieron como monedas. ¿Cómo es eso? El tema es que la Casa de Moneda de Caracas no tenía la potestad de acuñar monedas, no tenía la potestad real de acuñar monedas, y mucho menos acuñar en cobre. Como decía nuestro gran amigo en paz descanse, Luis Roberto Ponte, el cobre no era moneda en América, excepto una excepción mexicana, de algunas emisiones bastante raras, algunas emisiones de emergencia. Antes de 1813 era ilegal que circulara moneda de cobre en América. Por eso es que no podían acuñar monedas. Pero cuando hablamos de que los venezolanos tenemos la forma de evadir la ley manteniéndonos en la ley, este es el digno ejemplo. No podemos acuñar monedas, pero podemos acuñar señas de uso común para los comerciantes. El problema que había en Venezuela es que no había moneda de cambio de octavo y de cuarto de real. Entonces los comerciantes agarraban pequeños hierros o plomos, le ponían un símbolo y se le entregaban a la persona como seña del cambio, del vuelto, que no tenían otra forma de dar. Inclusive muchas veces daban un huevo en cambio de un octavo, porque el octavo real valía un huevo, de ahí el apodo de huevo al octavo de real. Pero ¿qué pasaba? Si ese comerciante cerraba, las señas dejaban de tener valor, o a veces había algún comerciante vivo que entregaba una seña que no reconocía, y eso causa una serie de problemas, porque la persona que recibía ese cambio estaba obligado a volver a comprar en esa tienda. Por eso es que se toma este rito de la emisión de las piezas. Vamos a empezar con este lema de la línea editorial de mis subastas, que siempre hemos repetido: no hay objeto que resuma mejor la historia que la moneda. Y quizás estas monedas venezolanas o estas señas venezolanas son el mejor ejemplo de esta frase. Ubiquémonos primero. ¿Qué era Venezuela a principios del siglo XIX? ¿Qué era Venezuela a principios del siglo XIX? Se acababa de formar la Capitanía General de Venezuela. Se fundó en 1777 por el rey Carlos III. Antes de eso, los territorios que hoy conforman Venezuela estaban divididos en una especie de un improvisado rendimiento de cuentas entre el nuevo Reino de Granada y la Real Audiencia de Santo Domingo. Pero no había una entidad política en lo que hoy es Venezuela. No es sino hasta 1777 que hay una entidad política llamada Capitanía General de Venezuela. Yo insisto que los venezolanos somos muy ingratos con Carlos III, porque por alguna razón Carlos III le tenía cariño a Venezuela. Le dio la identidad política, le dio el derecho a usar armas en su blasón, le dio el derecho a usar la invocación de la Ave María en su escudo, como lo vamos a ver. Y quizás lo que sí no nos gustó mucho fue que nos pusiera la compañía guipuzcoana, pero no todo puede ser perfecto. ¿Qué era Venezuela en esa época? Una economía evidentemente agraria. Hablamos del cacao. El café no se introduciría sino hasta principios del siglo XIX. Había una importante producción de añil y había una importante producción de cuero. Había una ausencia casi total de minería. Las exploraciones mineras en Venezuela inician a mediados del siglo XIX, más específicamente en los años 40. Había una escasez de moneda buena. ¿Qué llamamos moneda buena? Si vemos una moneda macuquina, la moneda macuquina es informe. La moneda buena era la moneda redonda, acuñada de una forma perfecta, con una técnica que hacía que el cercén o el limado fuese más difícil. La moneda macuquina era presta a las limaduras. La moneda macuquina se estaba empezando a desplazar de las grandes metrópolis o los grandes centros económicos del Imperio Español, y se mandaba la macuquina a las provincias que tenían economías más simples como Venezuela.
Es el caso de la introducción de moneda macuquina que se da en Venezuela, particularmente de dos, un real y medio real, principalmente de Lima y de Potosí. Obviamente, si yo tengo que comprar algo y no tengo que poner un cambio de cuarto real y de octavo real, se crea el problema que mencioné anteriormente. Y, como ya dije, profusión de emisiones particulares de señas. Este fue el hombre que creó la primera moneda venezolana. Manuel Guevara y Vasconcelos, nacido en 1739, muerto en Caracas en 1807. Murió en el ejercicio de sus funciones. Tuvo que delegar el cargo 4 días antes de morir. Fue el séptimo capitán general de Venezuela entre 1799 a 1807, cuando muere. Caballero de la Orden de Santiago, eso no es un detalle cosmético, ya vamos a ver por qué. Y por solicitud del Cabildo de Caracas, decreta el 12 de junio de 1810 la acuñación de señas de uso común para los pulperos. El 12 de junio debería ser el Día Numismático Nacional. Eso es una propuesta que ha hecho muchas veces Gerardo Serrada, una propuesta que secundo. Ese día nosotros los numismáticos deberíamos hacer algún tipo de actividad en Venezuela. El Cabildo de Caracas, en uso de sus facultades, ejecuta el decreto del capitán general y ordena la acuñación definiendo diseño, especificaciones y cantidad. El diseño de estas piezas, como vamos a ver, no tiene ningún tipo de relación con la normativa de la moneda española, ya sea de la península como de sus provincias en América. Es un diseño muy autóctono que está muy relacionado con la identidad de Caracas. Este escudo, que es el escudo de Caracas, pasó a ser el escudo de la Capitanía General de Venezuela. Aquí vemos la invocación de Ave María, que fue lo que les dije que agregó Carlos III, y el derecho a uso de armas. No he logrado encontrar cuál fue la razón de ese beneficio que entregó Carlos III a Caracas del derecho a usar armas. Como vemos, el nombre de nuestra ciudad es Santiago de León de Caracas y fue fundada en el Día de Santiago. El detalle cosmético de este diseño, en el cual se hace un evidente uso del escudo de Caracas, se debe sin duda alguna a la afiliación que tenía el capitán general con la Orden de Santiago, que aprovechó la relación de la simbología de Caracas para hacer un poquito de énfasis en esto. Lo que vamos a ver en las monedas más adelante es una síntesis del escudo, en la cual vemos a un león sosteniendo una venera que en su centro tiene la cruz de Santiago. Como último punto, el Cabildo encarga de la acuñación al contraste y maestro mayor del gremio de plateros Salvador de Hoyos y José Manuel Tablantes como su suplente. Ya vamos a ver que Salvador de Hoyos se convirtió en el primer villano de la numismática venezolana. Esta es la ubicación de la primera casa de moneda. Actualmente ahí hay una sede del Banco Venezuela. Sin embargo, esta ubicación, que es la formal, que es la que vamos a ver en la obra de Sívoli, que ganó el premio de la ANE, por cierto, cuando se editó en los años 60, hay que revisar, porque hay documentos que hablan de que en algún momento la Casa de Moneda de Caracas operó en la casa de Bartolomé Salinas. ¿Qué pasó con esta casa? No lo sabemos. Hay un dato numismático importantísimo. Esa casa era propiedad del gobernador de Maracaibo, Fernando Millares. Y el gobernador de Maracaibo fue quien posteriormente tomó el arbitrio de emitir billetes, que son los primeros billetes emitidos por los realistas, son los únicos billetes emitidos por los realistas en Venezuela, y de acuñar monedas en 1813. Esto es un dato interesante. Entonces, por eso digo, formalmente instalada en la actual esquina de Veróes, era una casa propiedad del gobernador de Maracaibo, Fernando de Millares, y por lo menos durante algún tiempo funcionó en la casa de Bartolomé Salinas. Repito, para hacer énfasis en esto es información que tiene que ser revisada y replanteada, porque en los últimos trabajos ha pasado por debajo de la mesa. La Casa de Moneda tuvo varios encargados, no siempre estuvo a cargo de la misma persona. Primero fue Salvador de Hoyos, que, como lo digo, ya les voy a explicar por qué, fue el primer villano de nuestra numismática. Luego Bartolomé Salinas, que fue el gran héroe, a pesar de que al principio fue bastante arrogante,
quiso imponerse en el cargo por haber ejercido sus funciones en España antes de venir a Venezuela. José Manuel Tablantes, que digamos que en cierto sentido fue como una especie de tonto útil de 1806 a 1810. Fíjense que estoy colocando 1810 porque los cuartillos del 5 se acuñaron hasta 1811. Y Pedro Machado en 1810-1811 y Matías Supralis, quien probablemente no haya hecho acuñación, sino que simplemente se haya encargado de la liquidación de la Casa de Moneda en 1811. Este es el primer dato importante que ha pasado por debajo de la mesa. La Casa de Moneda de Caracas estuvo trabajando hasta 1811, probablemente acuñando piezas con la fecha 1805. Y ya vamos a ver por qué. Empezamos con el primer año, 1802. Acuñación a cargo de Salvador de Hoyos, realizada entre mediados y finales de 1802. Las primeras piezas se pusieron en circulación el 22 de noviembre del mismo año, estamos hablando de finales. Se acuñó solamente 13.666 ejemplares de cuarto real, de las cuales hoy conocemos 3 variantes, existiendo 2 tipos de coronas y de ramas de reverso y un solo tipo del resto de los elementos de diseño. Se acuñan 58.792 ejemplares de octavo real, de las cuales hoy conocemos 4 variantes, existiendo 2 tipos claramente diferenciados por el diámetro y grosor del cosco. Ya vamos a explicar eso. Además existen 2 tipos de corona y de ramas de reverso y 3 tipos de cruz y un solo tipo de resto de elementos de diseño. Cuando hablo de variantes, cuando hablo de elementos de diseño, no estoy hablando de una conclusión, estoy hablando de lo que conocemos hoy que puede ampliarse y necesariamente se va a ampliar, como vamos a ver más adelante. Aquí vemos los 2 grupos principales del octavo de 1802. Esta pieza que vemos arriba está acuñada en un cospel delgado, de mayor diámetro, tiene un diseño mucho más amplio y un relieve más bajo. Las piezas de abajo está acuñada en un cospel más pequeño, mucho más grueso y el relieve es muchísimo más alto. La hipótesis que yo sostengo es que estas debieron haber sido las primeras que se acuñaron y luego optaron por una calidad mucho mejor, tratando de hacer más sofisticado la acuñación. Esta pieza de abajo es la única variante de cuartillos octavos de todos los emitidos entre 1802 y 1821 de Caracas que la orla recorre toda la circunferencia de la moneda. Es la única que tiene esa particularidad. Y ese ejemplar en particular es hasta la fecha el octavo de 1802 mejor conocido. No sé si tú tienes una opinión diferente, Miguel, ¿se parece otro mejor? Hasta ahora sigue siendo el mejor. Esto es un ejemplar del cuarto de 1802, está perforado, pero créanlo o no, es uno de los más bonitos conocidos. Viene de la colección Badler, como vemos el cuarto del 2 es sumamente raro. Para este trabajo he estado conversando mucho con Miguel y he estado consultando en base a su experiencia. Y tanto Miguel y yo coincidimos en que esta es la segunda moneda más rara de Venezuela. Ya vamos a ver cuál es la primera. Y obviamente al ser el primer año de la acuñación de Venezuela tiene un gusto y un atractivo particular. ¿Por qué no se acuñaron en 1803? Y ya vamos a develar a nuestro villano. Primero, como no había nadie con experiencia en acuñación de moneda, las autoridades fueron demasiado inocentes a la hora de establecer el marco legal de la acuñación. No había un marco legal que regulase los porcentajes de ganancia que tendría el encargado de la acuñación. Tampoco había quien controlara la misma, sino el mismo Salvador de Hoyos, quien vendía al cabildo las piezas a un 85% del facial. O sea, él vendía las monedas al cabildo y el cabildo las distribuía, y él se ganaba el 15%, pero el margen de ganancia de ese 85% solamente Salvador de Hoyos lo controlaba y solamente él lo sabía. Esa situación causó un problema. El síndico protesta ante los peligros de esta moneda, haciendo especial énfasis en la diferencia entre su valor intrínseco y el facial, deduciendo una ganancia de más de un 300%, además de que la merma reportada del metal en un 50% era desproporcionada. O sea, Salvador de Hoyos no solamente ganaba 300% en su trabajo, sino que además reportaba que perdía la mitad del cobre en el proceso. Y yo no soy experto en metalurgia, pero sabemos que eso es un total exabrupto. Incluso el síndico en su carga de le dice, es que ya te hemos concedido el 25% de merma, y eso es un disparate. O sea, el 25% de merma es como que pongas a un niño a trabajar el cobre.
Entonces, esto ya empieza a producir una cantidad de conflictos, porque estas piezas, si el cobre representara algo cercano al valor facial, los cuartos tenían que pesar cerca de 9 a 10 gramos, como son las piezas patriotas acuñadas en 1812. Y los octavos tenían que pesar la mitad, entre 5 y 4 gramos. Y sabemos que pesan mucho menos que eso. Se le incauta de hoyos todo el cobre virgen en cizalla que tenía, además de las marcas o estampillas de la fábrica de señas. Deducimos que eso de marcas y estampillas deben ser los troqueles y punzones. ¿Cuál es la conclusión? Salvador de Hoyos huye a principios de 1803 sin haber rendido cuentas. Se desaparece el hombre y jamás volvemos a saber de él, no sabemos dónde terminó sus días. Se desapareció, no lo metieron preso y jamás rindió cuentas. Deja a la Casa de Monedas, sigue encargado a principios de 1803, por eso es que no existen monedas de 1803. Inicia el accidentado año de 1804, se nombra Bartolomé Salinas y se inicia la acuñación entre abril y mayo de 1804. El 11 de noviembre son destruidos los cuños para iniciarse la elaboración de los 1805. Las piezas de 1804 son tan raras por esto, se acuñaron durante muy poco tiempo, muy poco tiempo. Estamos hablando de que se le encarga entre abril y mayo y ya el 11 de noviembre los troqueles se destruyeron. A principios de este año hay otro problema, el cilindro, que es la pieza con la cual la lámina de metal se aplana para tener un grosor uniforme, se parte. Nuevamente se paraliza la acuñación y este cilindro es comprado en México por 300 pesos. Este dato es importante porque después esa maquinaria es vendida, toda la maquinaria con el cilindro incluido, por 900 pesos. Hay una cantidad de protestas cuando este cilindro se trae, porque al cabildo y las autoridades les pareció un exabrupto ese peso. 300 pesos por un cilindro era como una barbaridad. Solamente se acuñaron 6.589 piezas del cuarto de real, de las cuales hoy conocemos una sola variante. Y se acuñan 19.444 del octavo real, de las cuales hoy conocemos 3 variantes, existiendo 2 tipos de coronas y de ramas de anverso, y un solo tipo del resto de los elementos de diseño. El cuarto del 4 es la pieza más rara circulante de la numismática venezolana. Aquí tenemos el octavo. Esa es la discusión que les decía. A mi modo de ver, esta es la tercera más rara, después del cuarto del 2. Ese ejemplar, aunque no lo crean, es uno de los mejores conocidos, aunque no parezca. Hoy en la convención, ayer en la convención tuvimos uno y fue vendido y era muchísimo peor que este. Y este es el non plus ultra de la numismática venezolana circulante. No hablemos de ensayos, estamos hablando de moneda circulante. Esta es la moneda más rara de Venezuela y además es el ejemplar mejor conocido, sin duda. Esta pieza perteneció durante muchos años al Banco Maracaibo. Cuando el Banco Maracaibo quiebra, es liquidada por Fogade y el Banco Central absorbe esta colección y está hoy en la colección del Banco Central, subsede Maracaibo. Es una pieza con todos los datos perfectos, una ligera porosidad, algo de concreciones en el reverso, pero realmente para cualquier numismático que sepa ver más allá de la condición, simplemente una pieza de 1804 que se vea la fecha ya es para brincar y hacer fiesta. Ya entendimos entonces por qué las piezas del 4 son tan raras. Se acuñaron durante pocos meses. Se encargó una persona nueva para acuñación que tenía que tener un proceso de adaptación. El cilindro se parte, o sea que tenía todo en contra para no acuñarse. ¿Qué pasa con 1805? 1805 no solamente se acuña en 1805, se acuña durante más tiempo. Nosotros vemos acá que hay una optimización de los recursos. Se trata de disminuir el costo de la producción. Y hay 2 cosas importantes que vemos. Primero, las acuñaciones son más débiles, por lo cual parece que se intentó prolongar la vida de los troqueles. Y segundo, no se cambia la fecha. Se mantiene la misma fecha a pesar de que no se estaba acuñando el año en curso. Entonces, la acuñación de las piezas de 1805 se hace a cargo de Bartolomé Salinas, que sería el mismo Bartolomé Salinas que después volvería a acuñar ya iniciada la Guerra de Independencia.
hasta 1806, a cargo de Pedro Machado entre 1810 y 1811, que son estas acuñaciones que sabemos que se hicieron en pequeño monto, y de Matías Sopranis de abril a agosto de 1811. Esos documentos es lo que ha llevado por lo menos a autores clásicos como Landaeta Rosales a hablar de cuartillos de 1810 y octavos de 1810, que lo podemos ver en el listado de monedas de Landaeta Rosales. Todo parece indicar que las piezas fueron acuñadas con los troqueles en 1805, a pesar de que las partidas son muy pequeñas. La partida que se acuña en 1810, que se acuña para Porto Cabello, era de solo 300 pesos. Una partida muy pequeña de cuartillos. Y curiosamente los documentos hablan más de cuartillos que de octavos. No tenemos claro si esta acuñación también tenía octavos, pero por lo menos cuartillos sabemos que se acuñaron. De los cuartillos hay dos estimaciones de acuñación. Vamos con la más conservadora. De cuartillos se acuñan 69.900 piezas de cuarto real, de las cuales hoy conocemos 5 variantes, existiendo 5 tipos de ramas de reverso y un solo tipo del resto de los elementos de diseño. Se acuñan 99.500 piezas de octavo de real, de las cuales hoy conocemos 5 variantes, existiendo 5 tipos de corona, 3 tipos de rama en anverso, 2 tipos de rama de reverso, 2 posiciones del numeral 4 del valor y un solo tipo del resto de los elementos de diseño. Ese es un lindo octavo de 1805, por cierto, que estaba hoy en la convención. Esta pieza estaba hoy en una mesa de la convención. A pesar de que tiene un costo exaltado, vemos todos los datos relevantes. Hay una particularidad, porque de la primera familia los cuartos son más raros que los octavos. De la segunda familia, de 1813 en adelante, los octavos son más raros que los cuartos. Pero en el año 1805 se ven mucho más los cuartos que los octavos. Este cuarto de real se acaba de subastar, le da la colección Emilio Ortiz, una belleza de pieza, a pesar de que ustedes me dirán, pero no, tú estás loco, eso está todo feo. No, esa es una belleza de pieza. Cobre sano, sin oxidaciones, acuñación casi completa, y uno de los pocos ejemplares conocidos que tiene el 4 derecho. Aquí el error es lo más común. Y procedo a aclarar algo. Eso necesita más investigación, pero esto nos habla de una variante 4 invertido y otra 4 acostado. Yo tuve estas fotos, incluso las compartí con Miguel, y fíjense que lo que parece ocurrir es que el punzón se parte. Si se dan cuenta en los grosores, esta parte es más gruesa que esta, igual que acá. Este era el punzón original que se partió. Este estudio es muy difícil porque la mayoría de las piezas están tan mal acuñadas y con tanta oxidación que ver estos detalles es un milagro. Fíjense que incluso tuve que usar la foto de la pieza de Banco Central que está en blanco y negro para que se den cuenta que es exactamente el mismo punzón. No es la misma variante, ojo, pero sí es el mismo punzón que se usó para colocar ese 4 acostado, que no está invertido, como vemos, porque simplemente aquí se partió. ¿Cuál era el sentido de este 4 acostado? ¿Realmente era un error? Quizás era una forma de mostrarlo, de plantearlo. Es difícil saberlo. Lo que les puedo decir es que casi todos los ejemplares que se conocen tienen el 4 acostado. 4 derecho, muy pocos ejemplares conocidos. No, perdón, este es el ejemplar con el 4 invertido. Disculpen, parece que lo estoy viendo de acá, lo voy al revés. Y este es el ejemplar con el 4 derecho. Disculpen. Este es uno de los pocos ejemplares con el 4 derecho. Me parece que en la presentación lo había hecho al principio al revés. Y voy a aprovechar esta pieza para mostrar algo. Fíjense, y no uso las anteriores porque es la que se ve más nítido. Fíjense que es el escudo de Caracas, pero el escudo de Caracas que vimos tenía una venera, una concha con la cruz de Santiago. El grabador no podía grabar una concha con la cruz, no tenía la habilidad técnica de hacerlo. Entonces, ¿qué trata de hacer? Hace un collar de perlas, algo que es un símil o está cercano a la representación simbólica de la concha. Tanto este collar de perlas como esta cruz espada, recordemos que la cruz de Santiago realmente es una espada invertida, se va degenerando con el paso del tiempo. Deja de ser un collar de perlas para convertirse
en perlas o simplemente en una línea, y la cruz de Santiago deja de ser esa cruz espada para convertirse en una cruz simple. En algún momento, por allá en 1818, vuelve a intentarse hacerse una cruz espada, que es esa crucecita que tiene como una punta adicional abajo que se ve con poca frecuencia. Se nota que alguien trató de volver al concepto original. Disculpen, esta corona es muy interesante porque si se fijan, los adornos de la corona son como especies de aves o de palomas, no son adornos fortuitos. Fíjense la forma bien definida de las alas y cómo la base tiene un grosor diferente a la parte de arriba. Eso solamente lo podemos ver en esta pieza por la condición, porque si no, imagínense tratar de explicarles lo que les estoy explicando con esta pieza, que la corona está así desvanecida, con esta. Bueno, con esta sí podemos explicar mucho. O con esta. Es casi imposible, ¿verdad? Por eso es que cogí esta pieza para hacer mostrar gráficamente lo que son los elementos de diseño. Hay un tema con el monograma que se ha debatido mucho, el monograma del reverso. Ha habido tesis de interpretaciones que dicen que hay 5 letras, que prácticamente están todas las letras de Venezuela. Si se fijan, si somos objetivos, lo que hay es BNZ. Es B, N y Z. ¿Okay? Creo que queda bastante claro. Ok, ya vamos cerrando. Precisiones sobre esta serie. Es el único circulante acuñado en Venezuela en forma masiva bajo el reinado de Carlos IV, sin ningún antecedente referenciado. Eso, cuando quedan 5 minutos... Sí, quedamos terminando. Pero igualito, está bien. ¿Por qué digo antecedente referenciado? Porque los Belzers tenían potestad de acuñar moneda en Venezuela. Fue una de las potestades que se les confirió, pero sabemos lo accidentado que fue el fin de los Belzers en Venezuela. Su acuñación definitivamente no culmina en 1806, mucho menos en 1805, sino en el año 1811. Igual tenemos que tratar de precisar los documentos originales para ver si podemos conseguir las partidas exactas y qué cantidades se acuñó en esos años. Por eso esto es un piloto. Todas pueden considerarse raras, consecuencia de las pocas piezas acuñadas y su prolongada circulación hasta su desmonetización en 1841. Existe una gran diferencia entre los ejemplares sobrevivientes de cada variante, lo cual sugiere una inestabilidad en la duración de los troqueles. Esto es algo que vemos solamente en esta familia. En la familia del 13 al 21, las variantes, entre comillas, todas tienen una rareza estimada. Pero aquí, como hemos visto, hay piezas que son muchísimo más raras y otras que son las que siempre se ven. Entonces, eso nos dice que había poca pericia en el manejo de los troqueles y que había troqueles que se partían empezando la acuñación y fabricaban rarezas, y había otros troqueles que duraban mucho más. Esto que vemos acá es el cuadro resumen de las cantidades emitidas. Si se fijan en 1805, coloco 2 cantidades porque hay una discrepancia entre lo que dice Mercedes Carlota de Pardo y lo que establece Thomas Storr y Alberto Sívolo. Yo personalmente me inclino por la cantidad más pequeña de las dos, porque si no, el octavo del real sería una pieza muchísimo más común de lo que es. Esto no coincide. Lo que es interesante es la estimación que hago de las variantes conocidas. Parece haber una duración estándar del troquel de aproximadamente 4.000 piezas. Pareciera. Pero si mantenemos esa tendencia, debemos esperar que deben aparecer más variantes del octavo del 2 y deberían aparecer más variantes tanto del cuarto del 5 como del octavo del 5, que casualmente son las piezas menos raras de toda la familia. Por eso es que esta investigación tiene que continuar. Y aquí lo que más les va a interesar a los comerciantes: ¿cuántas piezas conocemos actualmente? Una vez más, recibí mucha ayuda de Miguel tratando de completar la población de las piezas conocidas. Del cuarto del 2, 6 a 7 ejemplares. ¿Por qué hay esa falta de exactitud? Porque probablemente algún ejemplar te ha citado 2 veces. Esto incluye
colecciones públicas y colecciones privadas en esta población. Octavo del 2, estimado 20 a 25 ejemplares conocidos. Cuarto del 4, el Gran Coco, 5 piezas conocidas hasta el momento. Octavo real del 4, 8 a 9 ejemplares conocidos. Cuarto del 5, estimado de 30 a 35 ejemplares conocidos. Y octavo del 5, estimado de 20 a 25 ejemplares conocidos. Como ven, insisto en sostener que el cuarto del 5 es menos raro que el octavo del 5, a pesar de que se acuñaron muchísimos más octavos que cuartos. De 1810 a 1811, entonces, se hicieron casi seguramente usando los papeles de 1805, a cargo de Pedro Machado en 1810 y Matías Sopranis en 1811. Existe constancia documental de la acuñación de una remesa de 500 pesos, corrijo, había dicho 300, 500 pesos a Puerto Cabello en 1811. Y se suspende la ley, por ley, la acuñación el 27 de agosto de 1811, por lo cual, antes de esta fecha, la Casa de Moneda estaba trabajando y estaba produciendo piezas, más que todo a pedido a algunas poblaciones del interior. Falsificaciones, estas piezas, como saben, son las más ignoradas, las más complicadas de la numismática venezolana. Hay muchos coleccionistas que simplemente llegan hasta 1812 y ni siquiera pasa por su mente que se van a meter en una pieza del 2 y del 4 y del 5. Eso hace que, sobre todo en la buena época de la numismática venezolana, haya sido muy rentable falsificarlas. Esta falsificación pertenece a la familia española que se hizo en 1994, 94, ¿cierto? 93. Son falsificaciones de muy buena manufactura. Esta incluso se le coló a una casa de subasta en Mona que llamaba Marisol Palomo y tuvieron que retirarla. Esta también pertenece a esa misma subasta. Aquí se nota que trataron de hacerle como unos daños maliciosos para ver si podía colar y ver si la podían disimular, pero bueno, los elementos de diseño son muy distintos. Esto causó una crisis en el mercado numismático de los años 90. Esta es la famosa, parte de la famosa estafa de la mafia de la Victoria. Había un grupo de numismáticos, entre comillas, que casi todos vivían en la Victoria, que se dedicaron a hacer falsificaciones ayudados por un artesano. Ese artista o artesano terminó muerto, varios de ellos los mataron también, no sé a quién estafaron. Estas piezas fueron mejorando en técnica, hay muchos tipos, hay muchos diseños, con ellos dañaron muchísimo el mercado y es importante comprar siempre a numismáticos que garanticen la autenticidad de las piezas. Muchísimas gracias. Ha sido toda una charla sobre unas monedas tan raras y tan pequeñas. ¿Alguna pregunta? Bueno, estamos por comentarios, por supuesto. ¿Quién enseña? Para mí tuvo un rol importante el capitán general. No, Millares era el gobernador de Maracaibo, Guevara Vasconcelos. Para mí hubo un rol importantísimo de este hombre en la creación de ese diseño. A pesar de que el cabildo era el que tenía la potestad de fijar el diseño, yo creo que ejecutivamente sí. Pero recuerda que el documento donde él da la orden está, como decíamos, está mutilado. Entonces solamente tenemos el cierre del documento, pero no tenemos la primera parte. Entonces, probablemente, si se continúan las investigaciones en el Archivo General de Indias, quizás allá se pueda precisar la primera parte y terminamos de pensar quién fue el que diseñó. Mi hipótesis es que tuvo que ver con él, sobre todo por lo rápido que salió. Todos sabemos que poner a discutir gente sobre la aprobación de algo lleva demasiado tiempo, y esto fue una decisión muy rápida. Si ponías al cabildo a decidir un diseño, eso hubiese sido una discusión de meses. En cambio, el diseño salió así y la acuñación empezó relativamente rápido. Por eso que yo creo que fue él. ¿Y la pieza que vendieron hoy, en cuánto la vendieron? ¿Cuál, disculpa? La pieza que vendieron hoy. Ayer.
No, anoche una, y tú dijiste que... Ah, no, anoche se vendió una de 1805 en $300. Ah, Sí, se ¿y vendió. hoy no hubo una venta? No, se vendió una de 1804, pero fue un trato privado. Y los tratos privados se mantienen privados. Pero en la subasta anoche se vendió una de 1805 que era muy interesante porque era muy baja de peso. Probablemente sea de las últimas acuñaciones en 1811 y el troquel estaba absolutamente deshecho. Probablemente sea de las últimas que se acuñaron en 1811 o 1810, la que se vendió en la subasta anoche. Para que no iniciemos investigación histórica, comentaste que en la Casa de Moneda de Caracas se acuñaron monedas para Puerto Cabello y otras provincias. Sí. ¿Tenían alguna, digamos, todas estaban acuñadas como de Caracas o tenían alguna acuñación? No hay ninguna diferencia. No hay ninguna diferencia. Todas se enviaban exactamente con el mismo sello y se hacían a pedido. O sea, hay pedidos de Valencia, hay pedidos de Barcelona, hay pedidos de Puerto Cabello, son los más frecuentes. Hay pedidos de Maracaibo. Si hay pedidos de Maracaibo, y es algo curioso que después tenemos que precisar, casualmente este octavo del 4 que apareció en Maracaibo. Es algo inusual. Hace unos años, por lo menos, yo conseguí un octavo del 2 que estaba perforado y apareció en el Tigre, al sur de Anzoátegui. O sea que estas monedas no solamente circularon en la zona cercana a Caracas, sino que tuvieron una circulación bastante extendida en el territorio nacional. Y tanto es este octavo del 4 que se vendió ayer como el octavo del 2 que perforado aquel que vendí hace 2 años, aparecieron enterrados. Los dos aparecieron enterrados. No, quería felicitarte a ti y a Miguel también por verdaderamente un trabajo que me ha iluminado, me ha gustado muchísimo y que son unas cosas que yo había pensado en estudiar en un día, pero bueno, no hay problema. Sí, Estupendo. No sé si Miguel quería hacer una réplica. No. Vale, vosotros Vale. Partimos de que esas acuñaciones se aprueban por escasez de circulante, ¿no? Normal. de circulante menudo. Menudo. ¿Por qué entonces entre 1806 y 1810 dices que con toda seguridad no se acuñó una sola pieza? Sí, lo que pasa es que, claro, por el tiempo no puedo entrar en detalles, pero hay un conflicto al final del año 1805 con Bartolomé. La Casa de Moneda, ¿sabes? Se nota que había un descontrol en la idea de cómo manejar la calidad de las piezas y el control de las ganancias. El Cabildo siempre tuvo una relación muy tensa con los encargados de la Casa de la Moneda porque están como siempre viendo que la acuñación se hiciera de la forma correcta, que el monedero no ganara mucho dinero, a pesar de que Bartolomé Salinas redujo su ganancia a una barbaridad en comparación con el del Hoyo, que se hizo millonario a costa de esta acuñación. Pero siempre hubo una tensión. Al final de 1805, el Cabildo le dice, agota las existencias, todo el cobre que tenga necesito que me los acuñes en un plazo de tantos meses. Y además está esta partida de cobre que se le había decomisado a Salvador del Hoyos y que seguía en control del Cabildo, específicamente del oidor, y le dicen, y esto también, necesito que me lo acuñes en tantos meses. Entonces Salvador del Hoyos se pone a trabajar aceleradamente en el año 1805 y termina la acuñación cumpliendo el pedido del Cabildo hasta 1806. Salinas. Es Salinas, disculpe. Hasta 1806. Entonces, ¿qué pasa? Se queda una gran reserva de estas piezas porque se hizo una acuñación mucho más grande que los años anteriores y el Cabildo empieza a disponer de ellos en la medida de la necesidad. Por eso es que de 1806 a 1810 no hay acuñaciones, porque se fue usando eso que tenía el Cabildo en reserva y lo que iban pidiendo de Valencia, de Puerto Cabello, los iban enviando. Ya en el 10 se dan cuenta, hey, no tenemos cómo seguir acuñando. Nombran a Pedro Machado para reactivar la Casa de Moneda en 1810. Y sabemos que se tendría que haber acuñado muy poco entre 1810 y 1811. Miguel. No te escucho, Miguel, disculpa. La última acuñación se hizo el 27 de 1811. No, la ley de suspensión de la acuñación se hizo el 27 de agosto de 1811. Claro, casualmente coincide con la creación de los billetes de los magistrados. Exactamente. ¿Es la misma fecha? Porque se aprobaron en la misma sesión del Congreso. La misma sesión del Congreso que suspende la acuñación de señas es la misma sesión del Congreso que aprueba la emisión de los billetes. Mataron unos y nacieron otros. Exactamente.
Mi pregunta es ¿y cuáles son las líneas de trabajo futuro? Las líneas de trabajo, esto hay que llevarlo a otra dimensión. Esto hay que llevar, yo estoy tratando de hacer un archivo fotográfico de los ejemplares conocidos, o por lo menos de las variantes conocidas. Ya eso está bastante avanzado. Incluso le llamó de sorpresa porque yo le decía a Miguel, bueno, pero es que son 3 variantes, y me decía, no, pero es una sola. Y nos pusimos a comparar foto por foto por foto y nos mostramos efectivamente que bueno, conseguimos las 3 variantes. Pero esto es una labor complicada, sobre todo por el mal estado de los ejemplares conocidos y el acceso a las fotos institucionales. Lamentablemente no tenemos acceso a la Fundación Bulton, que tiene su colección en resguardo. Banco Central Yo conozco a una señora que trabaja. Sí, pero no tenemos acceso a eso, lamentablemente. Que ustedes tienen alguna cosa. Sí, no la conozco. Ah, eso fue intencional. Y Banco Central está cerrado desde antes de la pandemia. Tenemos solamente las fotos de Mercedes Carlota de Pardo y sabemos que la burocracia del Banco Central de Venezuela y bueno, no hablado en persona con Gerardo, es bastante complicado. Fíjense que incluso estábamos tratando de que abrieran el museo para que Adolfo pudiese documentar la colección numismática del Banco Central de Venezuela y me acaban de decir que es fructosa. Imagínense lograr que nos abran las vitrinas de seguridad para tomar unas fotos de calidad de estas piezas y poder precisar esos detalles, porque ellos tienen un cuarto del cuarto también que está muy bien, pero un octavo del cuarto que está muy bien, pero no podemos documentarlo si no nos abren el museo. O sea que se da la curiosa paradoja de que las monedas en manos privadas son más públicas que las monedas en manos públicas. Exactamente. Voy a cerrar la presentación con una anécdota. Algo muy curioso que me encontré cuando empecé a viajar regularmente a España. Tuve la oportunidad de hablar con muchos coleccionistas, particularmente hay un coleccionista en Barcelona que colecciona solamente cobres. Entonces él me dice, yo no coleccionaba, la única provincia de España que yo no coleccionaba era Venezuela, porque era muy cara. Tengo, bueno, de repente los cobres de Fernando VII, cuartillo, pero ni octavos de Fernando VII ni piezas de Carlos IV, porque con lo que me pedían por un cuarto del 2 de un cuartillo de 1802 a 1804 me compraba un 50. Cuando llega la crisis, en España es que se empieza a coleccionar la moneda rara española en Venezuela. De resto, nadie, o sea, de repente tenían un prontuario con las piezas más comunes. Bueno, aquí a lo mejor puedo ya yo, conozco más o menos bien. A ver, un español, quiero decir, los coleccionistas de cobre españoles están dispuestos a pagar un poco de dinero, ¿sabes? Hay gente que busca los cobres en altísima calidad, pero es que rarezas de variantes raras en cobres españoles hay a miles por $20, ¿sabes? Pero a miles, si te pones a buscar variantes de... Entonces, si a mí me dicen, pues una como esta, ¿qué? 20.000, o no sé, o 10.000, pues hombre, es que por 10.000 me compro, no sé, 500 rarezas españolas, de Madrid o de Cuenca o de... Entonces, claro, esto para la mentalidad de un español, pues cuesta, o sea, y eso es comprensible, ¿no? Y el coleccionista de cobre generalmente pues está en un rango económico pues de clase media, de que no va a comprarse esa... Pero incluso pasó con las monedas de plata, las monilleras, las monedas de 2 reales, 1 real y de 4 reales empezaron a coleccionarse más en España cuando bajaron los precios a raíz de la crisis, porque antes los venezolanos en la época de Tabato Dame 2, todas las piezas que aparecían en subastas afuera se repatriaban a Venezuela. O sea, era muy difícil que saliera una moneda rara de Venezuela que se quedara fuera de Venezuela. Bueno, más o menos, pero colonial. En la subasta en España en el año 2000, fue la colección de Centro, la gran competencia fue los mismos españoles. Pero aquí había uno en particular que sí no tenía miramiento, que fue aquel del cuento de los reales del 19 con la roseta, ¿no? Bueno, pero ahí quienes participaron sí, pero ese en particular, ese sí no tenía miramientos en pagar, ese sí iba por todo, ¿no? Pero era un caso raro. Pero la media coleccionista prefería no meterse con Venezuela porque era demasiado caro comparado con lo que podían gastar en otras piezas. O sea, al final las monedas a nivel económico es un capital, ¿no? Y cuando una sociedad se descapitaliza,
la moneda como capital que es también sale fuera de esa sociedad, igual que el resto de capitales, ¿no? Entonces yo estoy seguro de que antes o después tendrán que venir ya las vacas gordas a Venezuela y el capital volverá a venir, y con ese capital también vendrán las monedas pues como capital que es. Y también espero que lleguen también las vacas medio gordas también a España y se repatrien con las de Estados Unidos o de otros países, ¿no? Pues bueno, pues eso estamos todos. Pero si les van a clavar impuestos que le clavan a entrar, creo que nadie va a estar muy interesado en eso. Bueno, en España el impuesto para entrar las monedas es un 10%. Pero el chiste está en que en Holanda son 4. Entonces, si compras mucho, te compensa que te lo importen en Holanda y luego de Holanda a España es gratis. Eso es lo que Heritage, por ejemplo, tiene directamente a un comercial en Holanda para hacer toda la importación a Europa. O sea, es el absurdo total. Pero bueno, ya. Gracias. ¿Alguna pregunta? ¿Alguna duda? Muchas gracias. ¿Alguna duda?